Vamos de inmediato con las informaciones porque siguen las manifestaciones a las afueras de la fundición de Codelco en Ventanas por el paro nacional de los trabajadores del cobre. Vamos a establecer contacto con José Miguel Gutiérrez, se encuentra en ese punto. José Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y como un éxito doloroso han calificado los dirigentes de los sindicatos de Codelco Ventanas la paralización que se ha realizado a nivel nacional por parte de los trabajadores de la empresa estatal del cobre. Recordemos que desde muy temprano en las afueras de esta planta de fundición se han concentrado estas manifestaciones con barricadas incendiarias y una serie de actividades por parte de los funcionarios que están movilizados. Nosotros pudimos conversar hace pocos minutos con Andrea Cruces, quien es presidenta del sindicato número 1 de Codelco Ventanas, y Carlos Castro, presidente del sindicato de turnados de esta fundición de cobre, quienes afirmaron que el paro mantiene un carácter indefinido y llamaron al gobierno a venir a dialogar hasta el territorio, es decir, hasta la comuna de Puchuncaví, específicamente a la fundición de Codelco Ventanas, para poder dialogar y encontrar una solución con los trabajadores. Vamos a escuchar sus declaraciones. El paro es indefinido y están en todas las divisiones, está detenida la producción. Sí estamos cuidando nuestras instalaciones, sí estamos velando de que nuestras instalaciones no se deterioren. El paro es una consecuencia, aquí lo que se busca es la inversión. Por lo tanto, nosotros mientras tanto busquemos la inversión y la empresa o el alto directorio de Codelco esté en esa disposición, nosotros estamos disponibles a conversar. Cabe señalar que durante la jornada representantes de la pequeña minería se unieron a la manifestación y que en la división de Codelco Andina, otra división de la empresa nacional del cobre en la región de Valparaíso, se mantienen paralizadas sus faenas de producción, al igual que en el resto del país. Los mismos trabajadores movilizados y los dirigentes de Codelco han desmentido a la dirección de esta empresa estatal, quienes señalaron que el paro no era nacional, que no era total. Sin embargo, han señalado desde este lugar, de las afueras precisamente, de la fundición de cobre, que sí son todas las divisiones a nivel nacional las que se han plegado a esta paralización de actividades. Durante esta jornada se refirió a este conflicto el gobernador regional de Valparaíso. Hablamos de Rodrigo Mundaca, quien sostuvo que él habría actuado de manera distinta al gobierno central respecto a esta situación y llamó al gobierno del presidente Gabriel Boric a que asegure los puestos de trabajo que se podrían perder con este cierre de la planta. Vamos a escuchar sus dichos. Lo que corresponde hoy día es exigirle al gobierno de que todos los trabajadores directos e indirectos que se van a ver afectados en la fundición de Codelco Ventanas no pierdan sus fuentes de empleo, no pierdan sus ingresos. Y hay que ser extraordinariamente responsables con aquello. Exigirle también al gobierno de que la nueva fundición que se señala se mantenga su carácter público. Bueno, a esta hora continúa encendida la barricada que ha estado encendida desde las 6 de la madrugada aproximadamente, justamente en las afueras de la fundición de Codelco Ventanas, que paraliza de manera parcial el tránsito, que ha podido moverse sin mayores problemas, bordeando esta barricada que está en el medio de la calzada, al menos durante esta jornada, y se espera que continúen reuniones, manifestaciones al interior de Codelco Ventanas y también en las afueras, reuniones entre los directivos del sindicato de esta fundición, como también dirigentes del cobre a nivel nacional. Todo esto durante esta jornada en un paro que, según los mismos trabajadores, han señalado que se mantiene de carácter indefinido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. José Miguel. Sí, después de estos anuncios que se hicieron esta mañana respecto de que, estaba por un lado un asunto más bien independiente respecto de reinversión de Codelco, que era algo que estaba pendiente ya hace mucho tiempo, hoy se hace oficial, pero se les preguntan a las autoridades del Ejecutivo, también al presidente del directorio de Codelco, respecto de la situación con la paralización de las divisiones. Lo que queda claro es que la decisión está tomada, que lo que puede haber, claro, que puede que haya una negociación, en fin, una gran cantidad de años que podrían pasar desde que se toma la decisión hasta que efectivamente se concreta, medidas de mitigación, etcétera. Entendemos que cuando se hacen esas declaraciones, los trabajadores, las bases se reúnen finalmente, pero todavía no hay una nueva versión respecto de cómo reciben esas últimas declaraciones. Sí, apenas comenzaron a hablar las autoridades en horas de esta mañana, se reunieron los trabajadores en una asamblea extraordinaria al interior de Codelco Ventanas, pero de manera preliminar lo que se conoce todavía, por ejemplo, no hemos escuchado las declaraciones del presidente
de la Federación de Trabajadores del Cobre a nivel nacional, pero sí hemos podido escuchar las declaraciones de los mismos sindicatos de Codelco Ventanas, quienes indican que hay total disconformidad con los anuncios del gobierno. Lo que ellos solicitan es inversión en esta planta, que se eche atrás este cierre progresivo que se quiere realizar a Codelco Ventanas. Sin esa información, sin que el gobierno haga esos anuncios o que al menos se siente a dialogar con los trabajadores acá en Puchuncaví, ellos van a continuar con este paro indefinido. Esta reinversión del 30% que se anunció en horas de esta mañana, por el momento mantiene en total disconformidad a los trabajadores movilizados acá en Puchuncaví. Y la paralización es total, porque entre las preguntas que se hacían también esta mañana, las autoridades descartaban que así fuera, incluso se descartaba los famosos casi 30 millones de dólares que eventualmente cuesta un día de paralización de Codelco, porque tenía que ser total, y por lo menos el ministro de Hacienda lo descartaba. ¿Así es así? ¿Es total en esta fundición? Al menos acá en la fundición de Codelco Ventanas, la paralización de actividades de producción es total. No solo durante esta jornada, sino que desde que hubo el pic de dióxido de azufre hace un par de semanas. Eso sí, se mantienen algunos turnos éticos y de mantención al interior de la planta, porque como lo han indicado los trabajadores, ellos buscan cuidar la infraestructura de cada planta y no perjudicar finalmente el trabajo que se realiza en este lugar, ni tampoco la calidad del producto. Hablamos del cobre. Eso sí, hay declaraciones cruzadas entre los directivos de Codelco, el gobierno y los mismos trabajadores movilizados, ya que los trabajadores señalan que la paralización es total, es de todas las actividades, de todas las faenas a nivel nacional. Sin embargo, desde el gobierno y desde la dirección de Codelco han señalado que no es así, que es parcial. De todas maneras, al menos aquí en Codelco Ventanas se encuentran completamente paralizadas las faenas de producción y solo hay algunos turnos de mantención, pero la mayoría de sus trabajadores se encuentran concentrados acá en las afueras de la planta de fundición, manifestándose, realizando esta barricada, cortando parcialmente el tránsito. No se ha podido ver, por ejemplo, que ha funcionado de manera normal, al menos hace 2 semanas, 3 semanas atrás, la fundición de cobre acá en Puchuncaví. Nivaldo, Caterín. Muchas gracias, José Miguel. Nos mantenemos en contacto. Buenas tardes. Sin duda, quedamos con líneas abiertas para revisar nuevas declaraciones. Vamos a revisar lo que ha sucedido en la región de O'Higgins, donde ha sido total la adhesión del paro de Codelco en la división El Teniente en particular. Ahí se sumaron contratistas y subcontratistas de la faena a la movilización. Mario Tapia nos informa. Tal como lo habían señalado dirigentes sindicales y otros actores de la comunidad, el apoyo y adhesión al paro de Codelco en división El Teniente en O'Higgins ha sido total. Los trabajadores de los primeros turnos no ingresaron a trabajar durante la mañana y se han mantenido junto a los buses y camiones, bloqueando las 2 entradas principales de la minera. En tanto, el dirigente Alejandro Soto, presidente del sindicato número 5 de Codelco en Teniente, indicó que las acciones seguirán porque aún no tienen respuestas claras del gobierno. También al respecto, el consejero regional Lenín Arroyo señaló que esta movilización podría impactar fuertemente en Rancagua. El impacto podría ser económico y social. El paro en la división El Teniente impacta en la economía regional por ser el Rancagua una ciudad eminentemente minera. El costo de la vida es elevadísimo, pero a la vez es una comuna que oculta mucha pobreza, donde aún hay ollas comunes y gente que no tiene qué comer. Apoyamos este paro porque el cierre de ventanas significa inestabilidad laboral para los trabajadores de la Fundición Caletones y el inicio de la privatización de Codelco por parte de este gobierno, que dijo que lo cambiaría todo. Además indicó que la situación es tan complicada porque los trabajadores deben guarecerse y mirar hacia el futuro. Y esta negociación y esta situación con el gobierno no nos hace mirar con optimismo ese futuro, terminó diciendo la autoridad en O'Higgins. Bio Bio, la radio. 1:13 p.m. Y también están paralizadas las operaciones en las divisiones Chuquicamata y Ministro Ales en el norte de nuestro país, en adhesión a este paro de trabajadores de Ventanas, luego del anuncio del término de faenas. Desde Radio Bio Bio en Calama nos entrega todos los antecedentes Arturo Larraín. 8 horas y media permanecen bloqueadas las rutas que van con destino a las mineras Chuquicamata y Ministro Ales, pertenecientes al distrito norte de Codelco, Chile. Hay que indicar que esta medida de fuerza comenzó exactamente a las 4:30 horas de esta madrugada, cuando se instalaron gran cantidad de neumáticos encendidos, impidiendo el paso normal de los trabajadores que iban con destino a sus faenas laborales. A esta hora, reitero, están totalmente paralizadas dichas faenas, y así lo confirma el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y además dirigente del sindicato número 1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz. Todas las divisiones de Codelco están todas detenidas. Sabemos que el presidente de la federación está en conversas, pero eso no quiere decir que nosotros soltemos ninguna puerta. Como dirigentes sindicales, por el amor que le tenemos a esta patria, por el amor que le tenemos a esta empresa, para que se
sean todos los dineros para el Estado de Chile, vamos a estar hasta las últimas consecuencias hasta recibir las directrices. Debido a que los trabajadores no pudieron ingresar a sus faenas, especialmente los que laboran en áreas administrativas, están haciendo desde sus domicilios teletrabajo. Mientras tanto, el resto que laboran la parte productiva habrían sido enviados a sus hogares a la espera de que esto tenga una solución lo más pronto posible. En Calama, Bio Bio, la radio. Y siempre en la región de Antofagasta se mantienen los bloqueos en los accesos a las divisiones de Codelco de Radomiro Tomic y también Gabriela Mistral. Vamos a ir a otro sector de esta zona con Ignacio Morales. A esta hora, los sindicatos de trabajadores de los yacimientos de Radomiro Tomic y Gabriela Mistral, ambos parte del distrito norte de Codelco, continúan con los bloqueos en los accesos a ambas faenas como parte del llamado a paro realizado por la Federación de Trabajadores del Cobre debido al anuncio de cierre de la fundición Ventanas. Fue a las 4:30 de la madrugada de este miércoles que los accesos a ambos minerales fueron cerrados por parte de los trabajadores, quienes mediante el uso de neumáticos encendidos y la instalación de grandes rocas en los caminos han dificultado los ingresos a las divisiones. La situación ha provocado retrasos en el ingreso de la dotación de trabajadores que entraban a los turnos durante esta mañana, lo que ha dejado una postal de un gran número de buses estacionados en las entradas de los yacimientos, hecho que fue registrado por diversos usuarios de redes sociales durante esta jornada. Desde Codelco Norte aseguraron a Radio Bio Bio que las operaciones dentro de las faenas de Radomiro Tomic y Gabriela Mistral se mantienen, pero con algunas dificultades en ciertos procesos debido a que no se ha podido relevar al personal. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio. 1:16 p.m. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha descartado impactos económicos significativos por esta paralización de los trabajadores de Codelco, pero además hoy día firmó un decreto para permitir la reinversión de un 30% de las utilidades de la empresa estatal. Y ya lo comentábamos, hoy el directorio de la Cuprífera ratificó su decisión de cerrar la fundición Ventanas y afirmó que ha mantenido la continuidad operacional. De ahí nuestras consultas respecto a si estaban 100% paralizadas estas divisiones. Joaquín Aguilera nos va a contar todos los detalles de lo que dice esta parte de la negociación. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ustedes ya han estado revisando lo que ha sido el desarrollo de esta primera jornada de movilizaciones, donde fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa Codelco, las posiciones siguen bastante alejadas respecto de lo que han planteado al menos los trabajadores. Hoy se pronunció el directorio de la Cuprífera estatal, ratificando por una parte y defendiendo esta decisión de cerrar la fundición Ventanas a propósito de los episodios de contaminación que ha provocado en la zona de Quintero y Puchuncaví. También hicieron un balance respecto a lo que ha sido esta primera jornada de movilizaciones en cuanto a la operación de la empresa y también la postura que van a tomar respecto a esta negociación. Tomó la palabra en primer lugar el presidente ejecutivo subrogante, Andrés Ugarret, quien dijo que lo que van a hacer es seguir abriendo mesas de diálogo para finalmente buscar cuáles van a ser las soluciones para las y los trabajadores que se vean afectados por esta decisión, pero es una decisión que dijo ya está tomada por el directorio, no tiene vuelta atrás. Se ha dicho, por ejemplo, que va a seguir operando la refinería de la fundición Ventanas, ahí podría haber un tipo de solución, se va a seguir invirtiendo en ese aspecto y van a buscar las conversaciones en esa línea. Por ahora, dijo también que la interrupción operacional ha sido principalmente acotada. La empresa, como ustedes saben, ha tenido alguna discontinuidad en el normal cambio de turno que han ocurrido en las distintas divisiones. Como esto era una cosa que estaba anunciada, nosotros hemos tomado todas las providencias y nosotros lo que hemos hecho finalmente es poder tener las consideraciones necesarias para que haya continuidad operacional. Eso es lo más relevante que señala el presidente ejecutivo subrogante de Codelco, que han podido mantener la continuidad operacional hasta ahora, bajando un poco el perfil a lo que han sido los posibles impactos de esta movilización sobre la operación de la Cuprífera. Del punto de vista más político, se llevó quizás el principal peso de la argumentación el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien nuevamente defendió esta decisión. En primer lugar, aclaró nuevamente que esta fue una decisión del directorio que posteriormente se informó al gobierno y que por ningún motivo, dijo, es una decisión apresurada, como habían criticado, por ejemplo, del punto de vista de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, un gremio del sector privado en cuanto a la minería. Máximo Pacheco dijo que esta decisión por ningún motivo es apresurada, tomando en cuenta que este conflicto ambiental se arrastra ya por años en la zona en cuestión. Hay que preguntarle al país eso. ¿Alguien cree después de 30 años que esta fue una decisión apresurada? Yo diría todo lo contrario. Esta es una decisión en que nosotros resolvimos algo que el país nos estaba exigiendo, porque esto es una situación muy crítica. Me parece que
Esta es una decisión muy justa. Ahora, por supuesto, la preocupación surge respecto al impacto económico que podría provocar esta movilización que recién comienza y, como hemos escuchado también, no ha provocado por ahora, según dicen en Codelco, una gran interrupción en cuanto a la producción. Lo destacó así también hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que no quiso cuantificar específicamente cuál podría ser el efecto en cuanto a recaudación fiscal de cada día de movilización, pero también dijo que es mucho más bajo de lo que se está planteando. Lo han planteado expertos, también algunos trabajadores, que con esta movilización se estarían perdiendo cerca de $20 millones al día. Mario Marcel dijo que es una cifra mucho más acotada que esa. Para que esas cifras fueran correctas, ¿cierto? Tendría que paralizar abruptamente todas las operaciones de Codelco y no recuperar esa producción perdida en el futuro. Ninguna de esas cosas son las que están ocurriendo. No hay paralización de faenas, por lo tanto, el efecto que eso puede tener sobre los ingresos fiscales es relativamente menor. Ahora, el gobierno se ha cuadrado entonces con esta decisión del directorio. De hecho, hoy día todas estas declaraciones se hicieron en el marco de un anuncio que tiene que ver mucho más con cómo se va a financiar la empresa en el mediano y largo plazo. Se firmó un decreto que permite reinvertir hasta un 30% de las utilidades de la empresa. Dijo el gobierno que esto va a significar solamente este año más de $580 millones para la cuprífera estatal, lo que también va a funcionar como una vía de financiamiento para poder avanzar, por supuesto, en formas de operación, por supuesto, más limpias y más amigables con el medio ambiente. Estaban invitados los trabajadores del cobre a esa firma. No llegaron, obviamente. La invitación es que vayan a ventanas las autoridades, que era lo que se decía en varias oportunidades esta mañana. Más allá de lo, no sé, el cliché del nudo ciego, en fin, que no hay avance en las negociaciones, ¿podría haber algún tipo de acercamiento próximamente de las autoridades? Porque lo que quedó claro, lo decíamos hace minutos con Nivaldo, es que el cierre va. Lo que puede es que haya algunas mitigaciones, alguna matización. Plazos. Claro. Bono, no sé. Bueno, plazo, bono, o si se plantea, digamos, qué alternativa va a haber, digamos, y se adelanta por lo menos el anuncio de la alternativa. Sí, están buscando alternativas en el gobierno, paliativas, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, se destaca en ese sentido que lo que es la operación de la refinería de la Fundición Ventanas sí se va a mantener, se va a seguir invirtiendo en ese sector, y eso podría ayudar también a dar algunos puestos de trabajo, por ejemplo, y se ha dicho sobre todo que se van a mantener los trabajadores invitados siempre a las mesas de diálogo que tienen que ver también con los cambios legislativos que se tienen que hacer a este respecto, de dónde va a operar, por ejemplo, la fundición de las empresas privadas, y en ese sentido se van a buscar alternativas para los trabajadores. Pero en cuanto a la decisión del cierre de la operación de la fundición en ese sector, pareciera ser que no hay vuelta atrás, al menos a ese respecto. ¿Y hubo cálculo respecto de cuánto cuesta efectivamente un día de paralización? Porque están estos entre 25 y 30 millones de dólares que dicen los trabajadores, pero el ministro Marcel decía que no, porque tiene que ser una paralización total, que él dice que no es. De hecho, no dio números, no quiso cuantificarlo, solamente bajo el perfil dijo que es un impacto moderado y que es mucho menor a esos 20-30 millones que se calculan, que para que fuera así, dijo, tendría que ser un cierre abrupto de inmediato, digamos, de la operación. De hecho, eso se podría decir que también se ha graficado un poco en la cotización que tuvo el cobre hoy día, donde en realidad pesó mucho más este temor a la recesión económica en las principales potencias del mundo, y no tanto este temor a una posible escasez de producción, porque en realidad hubo un retroceso muy fuerte de 3% en la cotización, bajó la barrera de los $4 por libra, y eso quiere decir que todavía no se siente esta presión que podría haber sobre una mayor escasez de cobre en el mundo. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Chao. La Comisión del Medio Ambiente del Senado recibió a la ministra de la cartera y al alcalde de Puchuncaví para exponer lo que está ocurriendo en esa zona. Bastián Libetich, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue hace unos minutos que terminó de sesionar la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que buscaba conocer precisamente la postura del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, en este caso, y las explicaciones también de la ministra de la cartera, Maysa Rojas. Y vamos a comenzar con la extensa intervención del jefe comunal, que en resumidas cuentas primero criticó que no se haya hecho partícipe a la comunidad, a la propia municipalidad de esta decisión del cierre de la Fundición Ventanas. Dijo que se enteró por la televisión de esta decisión, y en ese sentido dice que el cierre de la empresa propiamente tal no es el camino. Dijo que lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad medioambiental. Se criticó mucho la normativa actual nacional. Se dijo que se debe adecuar a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Todo esto hablando de
cómo deben funcionar las empresas precisamente para respetar el proceso medioambiental que se vive en cada una de las comunas, y en este caso hablamos en particular de Concón, Quintero y Puchuncaví, y de hecho se ha dicho que la normativa que dicta la Organización Mundial de la Salud está 3 veces por encima en cuanto a, podríamos decir, lo estricto respecto a la normativa nacional, y eso es lo que se debe cambiar. Vamos a escuchar al alcalde Marcos Morales, que incluso criticó cómo ha sido el actuar del Estado en estos años de contaminación en su comuna. Y dada la cantidad de episodios ambientales desde el año 2014 en adelante, se puede sostener con antecedentes serios que el Estado de Chile ha vulnerado de manera sistemática los derechos fundamentales de los habitantes de la comuna al no adoptar medidas más duras y concretas que obliguen al cordón energético Quintero-Puchuncaví a generar procesos productivos sostenibles con un endurecimiento de la normativa ambiental. Respecto a la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, se dedicó únicamente a responder preguntas por parte de los senadores presentes en la instancia. Primero se le consultó por esta información que decía del Ministerio de Medio Ambiente que habría revocado este rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví para iniciar un proceso de consulta ciudadana. La ministra respondió, dijo que esto no implica que aún no se esté monitoreando regularmente la situación de estas 3 comunas. Lo que se hace es un proceso paralelo de perfección del proceso propiamente tal de monitoreo, pero que no implica que se esté trabajando todavía en ello. Por otro lado, aseguró que la Fundición Ventanas efectivamente no tiene la culpa de todos los episodios de contaminación de la zona, pero que sí tiene mucha responsabilidad respecto a las intoxicaciones por dióxido de azufre que han sufrido últimamente estas 3 zonas. Y por último aseguró también que el plan de descontaminación que se hizo previamente para estas 3 comunas está funcionando en el hecho de descontaminar propiamente tal, y que de hecho las empresas han respetado la normativa. Lo que no se está evitando es los episodios de intoxicación que se están dando, es decir, en cuanto a la descontaminación se está realizando efectivamente, pero en cuanto a los daños a la salud, eso es lo que no está funcionando, y por ende se pretende cambiar precisamente este plan. A todo esto se dijo además que está la posibilidad de ponerle urgencia a un proyecto de ley que tipifica el delito ambiental, que de hecho lleva estancado este proyecto en Comisión de Constitución hace bastante rato y que pretende agilizarse dentro de las próximas semanas. El viernes va a haber una reunión clave para también qué se hace en materia legislativa a propósito de estos últimos episodios. Gracias, Bastián. Buenas tardes. Hasta pronto. Siempre primeros en informar. Radiograma.